Hola, hoy damos un saludo muy afectuoso a todas las personas del mundo que viven con diabetes tipo 1. Hemos decidido hoy, 16 de mayo del año 2020, iniciar un programa de entrenamiento en serie de videos para las personas que viven con diabetes. Estamos viendo en pantalla algunos de los logos importantes que me representan. Al centro, en la parte superior, podemos identificar a la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, de la cual soy miembro fundador. Soy el doctor Manuel Guajardo Jaques, endocrinólogo pediatra. En la parte superior izquierda podemos encontrar el logo del Hospital Infantil de México, donde tuve la fortuna de hacer mi preparación académica en pediatría y endocrinología pediátrica, esta última bajo la tutela de tres grandes maestros, el doctor Luis Miguel Dorantes Álvarez, la doctora Ninel Coyote Estrada y la doctora Leticia García Morales. Bueno, la doctora Juria, una de las grandes de esa época, fueron parte de las que hicieron mi preparación. En la parte superior del lado derecho encontramos el logo de la Confederación Nacional de Pediatría en México, a la cual forma parte y eh, a la cual pertenece nuestro Colegio de Pediatría del Estado de Durango, que se encuentra acá en la parte inferior derecha, de la cual fui presidente de del Colegio de Pediatría del Estado de Durango en el año 2009-2010. Actualmente laboro en el Hospital de Especialidades SAMSI en Durango, capital. Y en el centro podemos encontrar el logo de nuestra Asociación Duranguense de Diabetes Tipo 1, la cual tuve el honor de formar junto con un grupo de padres de familia en el año 1999. Actualmente, en el año 2020, estamos en nuestro año número 21, en el cual hemos realizado acciones importantes en pro del entrenamiento de familias de quien viven con diabetes. En este proceso vamos a hacer una revisión de estos aspectos. El desarrollo del taller iniciará con generalidades en diabetes tipo 1. Es importante conocer la historia para no repetirla, conocer algo de la epidemiología, de lo que significa la diabetes tipo 1, su clasificación y diagnóstico. Y progresivamente revisaremos fisiología y fisiopatología, muy sencillo para el entendimiento de esta patología. El tratamiento con insulina disponibles en la actualidad, los esquemas de aplicación, formas actuales de aplicación de insulina, algunas formas como en la actualidad lo estamos manejando, estrategias actuales para el monitoreo, que es una de las armas indispensables para quien vive con diabetes, con glucómetro, con sistema flash y monitoreo continuo de glucosa, que van a ser básicamente de los que vamos a tratar. El ejercicio en los pacientes que viven con diabetes tipo 1, cómo alimentarse, cómo contar carbohidratos y cómo hacer cálculos específicos para el control adecuado de la diabetes tipo 1. Posteriormente revisaremos vigilancia de la vida longitudinal de que vive con diabetes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo seguimos? ¿Qué cosas hay que llevar al pendiente para establecer un control dinámico de esta enfermedad? Prevención y tratamiento de complicaciones agudas. Abordaremos qué hacemos en las hipoglucemias, qué hacer en casa, qué hacer en el hospital, cómo prevenir hiperglucemias para que éstas no lleguen a desarrollar una cetoacidosis diabética y algunas situaciones especiales en diabetes al final. Iniciaremos entonces con las generalidades y hablando inicialmente de la historia. El papiro de Evers es uno de los más antiguos en los cuales se menciona ya la presencia de esta enfermedad en el noveno año del reinado de Amenofis I, 1536 a.C. No es una enfermedad entonces nueva, se presenta, está descrita ya de muchos años. Se hace referencia a un padecimiento caracterizado por la producción de orina en abundancia. Los hindúes, en Ayurveda de su ruta,
la enfermedad se denomina Madhumena, que significa orina de miel, en el siglo VI antes de Cristo. Galeno, 131 al 201 después de Cristo, describió a la diabetes mellitus como una debilidad de los riñones. Este concepto permanece durante varias centurias, como lo vamos a revisar a través de la historia. Vemos el brinco que tenemos, 1536 antes de Cristo, y en esta etapa vamos 131 al 201 después de Cristo. Arateo de Capadocia, médico griego que vivió en Alejandría a principios del siglo II, quien dio el nombre a esta licuefacción de la carne y de los huesos a través de la orina. La llamó diabetes, palabra griega que significa sifón. Imaginen cómo la veía en esa época. Ellos veían que los pacientes se desgastaban, perdían peso, terminaban quedando solamente sus huesos después del desgaste que esta enfermedad ocasionaba, y entonces veía que todo se iba por la orina, porque orinaban y orinaban en cantidades muy significativas y se imaginaban entonces que el defecto estaba en los riñones. Tomás Wills, en 1674, la observación de cómo imbuida de miel y azúcar. Se estableció así la denominación entonces de diabetes mellitus. Diabetes como sifón por Areteo de Capadocia, y Thomas Wills le agrega mellitus como miel. Posteriormente, en el seguimiento, casi 200 años después, Paul Langerhans, 1869, describió solamente los islotes del páncreas, como unas pequeñas islas de células ahí localizadas, pero para ese tiempo no habían relacionado que el problema estuviera en el páncreas. Todavía en 1869 se seguía pensando que el defecto estructural estaba en los riñones, que era por donde se perdía la mayor parte de la estructura física. La descripción del deceso de los pacientes con coma diabético, acompañado de esa respiración acidótica intensa, fue descrita entonces por el doctor Adolf Kussmaul, y la respiración lleva su nombre, respiración de Kussmaul, por la presencia de cetonas en la sangre, y fue descrita en 1874. Kussmaul fue profesor de la Escuela de Medicina en Heidelberg, Alemania, ahí cerca del río Neck. Posteriormente, Oskar Minkowski y von Mering descubrieron accidentalmente que la pancreatectomía, que es la extirpación del páncreas total de un animal de experimentación, daba lugar a diabetes mellitus. En este caso fue utilizado un perro para hacerlo. En 1892 logra la desaparición temporal de la diabetes mellitus en perros mediante la reimplantación subcutánea del páncreas extirpado. Se pudo atribuir entonces al páncreas como el órgano responsable de la diabetes mellitus. A estos dos científicos, entonces, se les reconoce como los integradores del posicionamiento en el páncreas del defecto en la diabetes mellitus tipo 1. De Meyer, en 1909, dio el nombre de insulina a la una hipotética hormona de los islotes. ¿Por qué insulina? Pues si eran unos grupos de células que asemejaban unas islas, entonces se les dio el nombre de islotes. Entonces esa sustancia que los médicos, los investigadores estaban destinados a encontrar, pues era una sustancia insular. De ahí el nombre de insulina. Posteriormente, Nicolás Paulesco, en 1916 a 1920, es un fisiólogo rumano, condujo una serie de experimentos en los cuales encontró que las inyecciones de extracto de páncreas reducían el azúcar y cetonas de la orina de perros diabéticos. Pero en 1921, Frederick Banting, un joven cirujano canadiense, inició la búsqueda del principio antidiabético del páncreas. Fue un verano de 1921, cuando
invita a Charles Best, estudiante de cuarto año de la carrera de medicina, y se dedican a hacer investigación dirigida en este sentido. Con la ilusión de que se podía conseguir, invitan a algunos otros grandes de esa época, como MacLeod. Además, Bantit le pide ayuda a Collip, un químico con experiencia en la extracción y purificación de la adrenalina previamente. Se considera que fueron 2 semanas de búsqueda incansable del extracto pancreático. Posteriormente logran aislarlo y en ese momento se encuentra en el Hospital General en Toronto, en Canadá, un paciente, Leonard Thompson, un niño de 14 años de edad que se encontraba en cetoacidosis diabética. Y fue el primer paciente en recibir los extractos que habían sido identificados. Se recupera rápidamente, puede irse a su casa sin ningún problema y posteriormente se hace seguimiento. 2 años después, reciben el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Fue otorgado a Banting y MacLeod con notable rapidez por el descubrimiento tan importante y el poder ofrecerles una mejor calidad de vida a los pacientes que viven con diabetes. El premio fue compartido obviamente con Best. Imaginemos un médico estudiando en el cuarto año de la carrera de medicina compartiendo el Premio Nobel de Medicina. Y obviamente con Collip, que era el experto en esa época en las hormonas, en el aislamiento de las hormonas. Eso que integra a un paciente que vive con diabetes es bastante amplio, pues quisiéramos pensar que solamente fuera su papá y su mamá, pero realmente dentro de la familia están involucrados todos los miembros, padres, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, primos, cuñados, todos participan en el proceso en el que se genera esta afectación. Los vecinos siempre están al pendiente a ver qué pasa, vecinos simples, o vecinos amigos, o vecinos compañeros, o el novio o la novia, son parte de los que participan en la vida de este grupo de pacientes. En la escuela podemos encontrar que debe de enterarse el director, el maestro, los compañeros, los amigos. Cuando se hacen deportes extracurriculares, hay también algunas de las personas, el entrenador y otro grupo de personas, de niños que los acompañan en el proceso de activación o de las situaciones extracurriculares. Otras actividades que puedan desarrollar, como si van a nadar o si van a tener actividades sociales de diferentes índoles. Cuando son más grandes, entonces el trabajo también, el jefe de estar enterado de la situación de quien vive con diabetes, compañeros, amigos, colegas, clientes, en muchas ocasiones están enterados también del proceso. Dentro del área médica, obviamente, los médicos que participamos en este control, o los médicos incluso que no se participan en ellos, compañeros de consulta cuando van a la consulta y que interactúan con ellos, compañeros de enfermedad en los grupos de apoyo, como nuestra asociación Duranguense de Diabetes Tipo 1, donde participan los pacientes y que interactúan entre ellos, enfermeras, educadoras, nutriólogos, entrenadores. Entonces son parte muy amplia del grupo de personas que pueden participar en ellos. El objetivo del tratamiento no es solamente aplicar insulina, es un esquema de insulina y el programa de entrenamiento. El entrenamiento no es un integrante solamente aislado. El entrenamiento para quien vive con diabetes y su familia es un proceso amplio que es parte de lo que vamos a desarrollar en todo el proceso de las charlas que estamos grabando. El control glucémico plasmático en todo momento es importante. El estar haciendo alguna actividad física y alguna situación que se presente siempre es importante. Cambios en el estilo de vida. La vida escolar, cuando están en el kinder, cuando ingresan a la primaria, cambian a la secundaria, la preparatoria, la profesional, después el trabajo. La programación metabólica adecuada en el proceso de cada uno de los cambios que tenemos que ir siguiendo es algo
fascinante para nosotros, pero de pronto un poco complicado para quien lo va a desarrollar dentro de sus familias. Uno de los elementos importantes pues, es evitar complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas más importantes es hipoglucemia. Progresivamente, conforme la tecnología ha ido proporcionándonos herramientas más importantes como análogos de insulina de acción ultra rápida o análogos de insulina basales con un tiempo de actividad mucho más estable, eso va favoreciendo progresivamente que tengamos menos complicaciones agudas como hipoglucemia, como hiperglucemia o como cetoacidosis que ponen en peligro la vida de los pacientes. Complicaciones crónicas como daño a la retina, como daño a la microvasculatura, arterias, venas, nervios, la neuropatía, la nefropatía, daño en el riñón, los riesgos que esto genera de insuficiencia renal crónica terminal, los riesgos de amputaciones que son algo que pues seguimos viendo en forma muy espectacular dentro de nuestro mundo. Existen algunas necesidades cuando los pacientes inician a vivir con diabetes, cuando salen del hospital después de una cetoacidosis, el paciente está en la vida escolar, entonces uno de los conflictos importantes de los papás es qué va a pasar cuando él se integre a la escuela, cómo le voy a hacer, cómo le voy a checar su nivel de azúcar, y eso es parte del plan elaborado que tenemos que ir integrando. Controlar en los niveles de azúcar mientras él se encuentra en la escuela es un reto importante para los pacientes que viven con diabetes. Progresivamente la vida social de los hijos con un esquema intensivo de insulina puede ser muy flexible. El esquema intensivo cada vez se va volviendo más noble en el proceso de control de los pacientes. Tenemos algunas herramientas que vamos a ir revisando para esta integración. El ir a la universidad. Ir a la universidad de pronto implica para los pacientes el tener que viajar a otras ciudades, el vivir solos o el vivir con otras personas que tienen que saber que vive con diabetes, el tener sus roomies en las habitaciones o el vivir en condominios donde pues la gente sería muy importante que quien rodea, por lo menos algunas de las personas puedan estar enteradas, crear hábitos saludables. Obviamente el vivir solo en la universidad implica aprender algunos otros habilidades como el preparar alimentos, probablemente como su autocuidado de su persona, de su ropa, de sus bienes, de su tiempo, de la despensa, del refrigerador, de pagar la luz, de pagar el cable, de pagar el teléfono, de pagar el agua, de pagar la luz. Son muchas las habilidades que se tienen que ir construyendo en este proceso. Entonces, ¿cómo trasladar las prescripciones? Cómo comprar la insulina, cómo comprar las tiras reactivas, cómo comprar los monitores de glucosa, o quien vive con diabetes y utiliza microinfusora, cómo va a trasladar todas sus necesidades al lugar donde está, cómo hacer la solicitud para sus catéteres, cómo estar al pendiente de su monitoreo continuo de glucosa. Ser inteligente en las fiestas, porque esto viene también, y tratar de aprender a no consumir bebidas que puedan poner en peligro su integridad. Cuando tener la primer cita con el médico que va a hacer su seguimiento en otro lugar probablemente, o cómo pedir insumos para todos los elementos que se requieren que ya comentamos. Todo esto implica un proceso entonces de educación, y la educación del paciente es un acto terapéutico, descrito desde 1996 como tal, que consiste en la gestión de comprensión y compromiso con vistas a obtener una calidad de vida satisfactoria a pesar de la omnipresencia de la enfermedad. No es educación para el tratamiento, sino es educación como tratamiento, como parte del tratamiento. De pronto, bueno, el tatuarse una bomba en el abdomen de los papás, yo creo que es algo que puede ser significativo para el niño, pero es más importante el tatuarse dentro del conocimiento, las estrategias y habilidades para mantener el control
y la dirección por donde queremos llevar a cada uno de nuestros pacientes. Entonces, la educación se compone de un conjunto de actividades coordinadas hacia la construcción de saberes, de habilidades y de estrategias de anticipación. Muy importante. Anticipar los episodios de hipoglucemia o anticipar lo que va a pasar en base a la experiencia que se va desarrollando. Pero también la solución de problemas que deben traducirse en el desarrollo de capacidades para tomar decisiones adecuadas y poder hacer esa anticipación en forma correcta. Y asumir comportamientos que concilien sus valores y prioridades con los requerimientos terapéuticos, minimizando la dependencia de la enfermedad y de los servicios de salud. Entonces, entre más preparados estemos en este sentido, mientras más habilidades se vayan adquiriendo, la posibilidad de control satisfactorio va a ser mucho más adecuado. ¿Quién controla esta deficiencia? ¿Quién controla la diabetes? Las personas que tienen la afección, conforme van creciendo, deben adquirir las habilidades suficientes para hacerlo. En un sentido temprano, cuando los niños no pueden hacerlo por sí mismos, son los padres quienes lo hacen o los hermanos en alguna cosa, en algunas situaciones los hermanos mayores en esa o en algunas otras ocasiones incluso algunos tíos se han hecho cargo de estos pacientes y llevan su seguimiento en forma adecuada. Entonces, a fin de conseguir el control, necesitan adquirir y desarrollar una amplia base de conocimientos y destrezas, además de adoptar diariamente una serie de decisiones relativas al estilo de vida que faciliten y que mejoren el autocuidado. Es un proceso entonces activo que ayuda a las personas a desarrollar destreza para el autocuidado y ofrece a quienes participan en el proceso de toma de decisiones información sobre cómo ajustar mejor el día a día el tratamiento de la diabetes. En nuestro ámbito, es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia y la adolescencia, complicadas de primera intención, pero muy llevaderas, progresivamente con la adquisición de conocimientos cada vez más llevadera. La diabetes mellitus no afecta en absoluto ni a las capacidades intelectuales, ni de aprendizaje, ni de adquisición de habilidades, de forma que la condición de personas que viven con diabetes no impide al niño o adolescente seguir sus estudios con plena normalidad. ¿Qué les puedo decir? En 21 años, en la actualidad de nuestra asociación, contamos con casi todas las áreas, o en muchas de las áreas de profesionalización de nuestros pacientes. Y tratamos, por el contrario, de incentivarlos para que se preparen mejor cada día, porque el reto es grande. Tendrán en un futuro que solventar los gastos que la diabetes requiere, pero además tendrán que hacerse cargo del lineamiento de una esposa, de unos hijos, de un hogar, con todas las necesidades que esto tiene. La vida escolar de un niño con diabetes no se debe diferenciar de la de cualquier otro niño, ni tampoco debe representar ningún problema para el colegio. Generalmente el niño con diabetes debe inyectarse insulina durante el horario escolar en muchas ocasiones, la cual puede infundirse con una jeringa o a lo mejor con una pluma, como ya lo aprenderemos progresivamente, o una microinfusora. Además de ingesta de alimentos en ocasiones, checar su nivel de glucosa y tomar decisiones al respecto, que son parte de los elementos importantes de control para quien vive con diabetes. Es necesario que los profesores conozcan los aspectos más importantes del tratamiento, así como las situaciones que pueden darse durante la jornada escolar. La Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes tienen algunas recomendaciones de las cosas que los pacientes que viven con diabetes deben tener como derechos. Los derechos de ellos es velar por la no discriminación por su condición de personas que viven con diabetes. Disponer de un lugar adecuado para conservar la insulina, si así lo requiere.
otros medicamentos y todo el aparataje que se requiere para su control. Depende de la estrategia de control que cada paciente esté llevando. Permitir monitorear, permitir checar su nivel de azúcar, disponer de asistencia sanitaria si fuera preciso, facilitar el cumplimiento de la alimentación adecuada. Esta es responsabilidad primordialmente de sus padres o tutores. Disponer de un acceso fácil de agujas, alimentos, incluso en clase. Favorecer la plena integración del niño a todas las actividades que el centro educativo promueve, incluidas las que requieren ejercicio físico. Facilitar una nueva oportunidad para realizar exámenes académicos o otras pruebas académicas si en el momento de realizarlos existe una situación documentada de crisis o una ausencia por asistencia a consulta sanitaria. Asegurar la confidencialidad e intimidad de cada niño. Bueno, pero también cada niño y adolescente debe de tener obligaciones. Es lo que genera el equilibrio. Cada niño o adolescente debe conocer qué es la diabetes mellitus tipo 1, realizar todas las tareas que son apropiadas para su edad y etapa de desarrollo, colaborando activamente, en todo caso, con sus profesores, compañeros y demás personas en el centro, con sus padres, profesionales sanitarios y personas de asociaciones que van a colaborar en su seguimiento. En ningún caso deberán utilizar el vivir con diabetes como pretexto de distinción o ventaja. Además, procurarán aprender y utilizar todos los instrumentos a su alcance para controlar la diabetes mellitus en forma autónoma. Utilizarán el contenedor sanitario para desechar los materiales sanitarios utilizados, sobre todo las agujas, de tal forma que debe existir, porque a la hora de ser tirados a la basura se colocan en riesgo para quien transporta posteriormente los desechos a los lugares de almacenamiento. Llevar siempre consigo la identificación del alumno, con la leyenda de que vive con diabetes, y estimular su utilización por el profesorado y por los padres. Participar en la medida de sus posibilidades en la elaboración de su propio plan personalizado. Es una exigencia de pronto de estos pacientes. Uno de los elementos importantes que recientemente hemos tratado de incluir en la población es el llamar a quien es portador de esta deficiencia en la producción de insulina como quien vive con diabetes, tomando en cuenta que hoy es tiempo de vivir con ella, es tiempo de llevarla, es tiempo de cargarla, es tiempo de educarla y es tiempo de tratarla con amor también. De esa forma se podrá llevar en forma más adecuada, en forma direccional esta situación. Entonces, en los diferentes grupos de edad, progresivamente debemos alentar a los papás para que capaciten a sus hijos, para que el manejo no sea siempre por la mamá. Es un proceso desgastante y si no hacemos un equipo, si no participamos como equipo en estas tareas, si uno solo debe cargar con ello, entonces será muy pesado. Y si los papás son quienes lo cargan, será muy desgastante. En la etapa preescolar, lo usual es que el niño sea incapaz de utilizar un glucómetro o de administrarse insulina automáticamente, autónomamente. Aunque a partir de los 4 años de edad debo decirles que colaboran adecuadamente en el control glucémico. Casi el 100% de los niños, en el momento en que se va a aplicar por primera vez un pinchazo en el dedo, lloran en el consultorio. A la hora que le vamos a aplicar su primera dosis de insulina, patean en el consultorio. Al día siguiente, cuando volvemos a revisarlos, llegan tan tranquilos que como si nada hubiera pasado, como si lo estuvieran haciendo de muchos años. En pocos días ellos escogen el dedo donde quieren que la mamá les
les haga el pinchazo y se lo enseñan y se lo presentan a su mamá. Escogen el lugar donde ellos quieren que le ponga la insulina. Entonces, el proceso de entrenamiento, de concientización de un niño es muy rápido. La adaptación a vivir con diabetes de un niño es muy rápida. De los papás, no. Es muy complicado. Ya cuando están en primaria o cuando migran a la primaria, el niño debe ser dispuesto a colaborar en todos los aspectos. A los 8 años, muchos niños pueden realizarse determinaciones de glucemia. A los 10 años, algunos pueden administrarse la insulina. En ambos casos, con supervisión. Yo debo decir que tenemos experiencia en que niños de 4 años se aplican su insulina. La mamá la carga y ellos se la aplican. Después de los 5 o 6 años, muchos niños son capaces de cargar su insulina. Son capaces de tomarse un nivel de glucosa. Entonces, mucho tiene que ver en qué momento vamos a iniciar el proceso de entrenamiento para ellos. En la secundaria los vemos un poco más grandes, entonces debe ser capaz de monitorear sus niveles de glucosa y de checarlos cuando esto lo requiera. En ausencia de emergencia, puede instaurar los medios, incluida la administración de insulina, para normalizar. En caso de hipoglucemia, administrarse por sí mismo antes de que el evento sea más catastrófico, una dosis correctiva de glucosa de las diferentes presentaciones. La supervisión por un adulto siempre es recomendable. O por lo menos los niños que se van a la escuela regresan y cuentan la historia a sus papás y dicen cómo lo van haciendo y progresivamente el papá se va poniendo en contacto con ellos y los va haciendo más autosuficientes. ¿Qué pasa entonces en la escuela? El personal docente, no docente y administrativo, todos pueden tener integrado un reglamento cuando alguien vive con diabetes en la escuela, porque pueden aparecer algunas situaciones críticas que van a poner a todos en jaque en ese proceso. Debe haber un enfermero o enfermera o un referente en diabetes que realice las tareas necesarias para quien vive con diabetes. Estar en conectividad el padre, la madre, los tutores, informar al centro educativo el diagnóstico. Imaginemos que nadie sepa que tiene diabetes y que hace una hipoglucemia y convulsión en la escuela. Nadie lo rescata. En el tiempo que tarda con una hipoglucemia en llegar su mamá, puede existir un daño cerebral. Entonces, la institución debe estar enterada. Hemos tenido muchos eventos muy lamentables por parte de algunas de las escuelas. Obviamente, eso tiene que ver con la personalidad, con la humildad de cada maestro. Hemos tenido algunas situaciones de acoso en la escuela por vivir con diabetes, o llamado bullying. Deben tener una conectividad con las asociaciones de personas que viven con diabetes. En este caso, nuestra asociación, los padres de nuestra asociación, llevan una labor titánica donde periódicamente visitan las escuelas donde sus hijos estudian y en grupo hacen una presentación al resto de los padres de familia, a los alumnos y a los maestros de lo que significa diabetes. Y de esa forma entonces vamos culturizando nuestro mundo. Vamos cultivando en esta situación a muchos de los padres. Pareciera que no es importante, pero al hacer esto no sabemos el proceso tan importante que estos padres están haciendo. Gracias a esto hemos logrado identificar muchos pacientes, niños, con diagnóstico de diabetes por sus papás, porque escucharon una plática. O quien escuchó la plática como amigo, porque le dice, oye, ¿por qué tu hijo está yendo tantas veces al baño? Yo fui a una plática donde un niño que orina muchas veces debe ser evaluado porque su nivel de azúcar puede estar alto y puede estar empezando diabetes. Y así es como se han identificado ahora muchos de estos pacientes. El médico tratante, bueno, pues es un equilibrio de estrategias. Habitualmente lo que a nosotros nos toca es educar y estar al pendiente de las situaciones de alto riesgo. Afortunadamente cada vez es menos
con las nuevas formas terapéuticas en la actualidad, casi no tenemos eventos significativos en esto. Entonces, los muchachos deben de seguir colaborando activamente porque hay muchas actividades en las que ellos van a participar. Excursiones, viajes, campamentos, compartir con otras escuelas. Entonces, deben de ir integrándose progresivamente. Y les voy a decir una cosa, terminan siendo muchachos súper capaces, que van llevando de la mano su enfermedad y que van colocándose en una posición de ventaja. Terminan siendo muchos de ellos líderes porque saben hacer muchas cosas, porque saben combinar alimentos, porque saben contar carbohidratos, porque saben aplicarse insulina, porque saben llevar su autocontrol. Son realmente geniales en muchas de las situaciones. La diabetes tipo 1 está distribuida en el mundo. No es homogénea la presentación. Tenemos algunos países donde la incidencia es muy alta, como Finlandia, como Estonia, algunas otras que es intermedia, como España, por ejemplo, que tiene 11 casos nuevos por cada 100.000 habitantes cada año. Nosotros, vean, en México, estamos muy similares a Japón, por ejemplo, donde tenemos 0.7 a 1.2 por cada 100.000 habitantes cada año. ¿Eso qué quiere decir? Pues en nuestra población Durango, donde tenemos aproximadamente 700.000, pues imagínense que alrededor de uno por cada 100.000 habitantes cada año. O sea, cada año tendríamos alrededor de 7 pacientes en nuestra ciudad debutando en diabetes nuevamente. Y bueno, esto ha progresado. Vemos ahora Finlandia, cómo está en rojo, ahora alcanzando niveles súper, súper importantes. Vean cómo ahora arriba de 45 casos nuevos por cada 100.000 habitantes cada año. ¿Cuántas cosas están pasando? ¿Cuántas cosas estamos haciendo con nuestros niños que los están colocando cada vez en más riesgo de desarrollar diabetes mellitus? Y estas son algunas de las formas de crecimiento. Vean, en el 2001 progresivamente va subiendo hasta el 2010 en qué posición se encontraba. Vamos a revisar someramente algo de la clasificación, de la última clasificación de diabetes, y de esta forma encontramos diabetes tipo 1, que es de la que estamos tratando hoy, donde hay una destrucción de las células beta productoras de insulina. Habitualmente lleva una deficiencia absoluta o relativa de insulina. Y puede ser, en la mayor parte de ellos, hasta en un 80%, mediada inmunológicamente. Quiere decir que podemos encontrar algunos anticuerpos, que ya revisaremos, que están lastimando la célula beta. O puede ser idiopática, donde no identificamos la causa. Diabetes tipo 2, que es clásicamente una diabetes que cursa con resistencia relativa o absoluta a la insulina y en algunas ocasiones un poco de deficiencia de insulina. Otros tipos de diabetes pueden ser genéticos, todas esas que vemos ahí, o inducidas por drogas, o pueden ser también defectos genéticos o infecciones congénitas como rubiola congénita o citomegalovirus, enfermedades del páncreas exócrino como pancreatitis o pancreatectomía por alguna causa, una neoplasia donde se tiene que quitar el páncreas. Algunas otras formas no comunes de diabetes, algunas endocrinopatías como asociadas, como enfermedades poliglandulares autoinmunes que pueden cursar con defectos en otras hormonas. Y algunos síndromes genéticos como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, Turner y todos los demás que podemos ver ahí. Y una situación muy especial, característica, que es la diabetes gestacional. Mujeres que son sanas, con algunos factores de riesgo para trastornos en la glucosa como obesidad, acantosis nigrans, que se embarazan y que desarrollan diabetes gestacional y que al final del embarazo la diabetes remite, pero persiste el riesgo de desarrollar diabetes en los próximos años, diabetes tipo 2. Algunas características clínicas que pueden diferenciar tipo 1 y tipo 2 inmunogénicas en niños y adolescentes, solo revisaremos que pues
Tipo 1 es poligénica, quiere decir que participan muchos genes en su presencia. Habitualmente la edad de presentación es en niños, a partir de los 6 meses y jóvenes. La forma de presentarse es muy aguda, muy rápida, muy catastrófica, y rápidamente, si no se corrige con insulina, pueden terminar en una cetoacidosis. Tiene una asociación autoinmune, puede presentar una cetoacidosis. Es poco probable que esté acompañada de obesidad, aunque, bueno, ahora con la incidencia tan alta de obesidad en nuestros niños, la obesidad puede estar presente sin que sea esta la causa directa. En algunas ocasiones es un poco, un poco laborioso el poder establecer un niño que tiene obesidad y que desarrolla diabetes tipo 1. Muchas veces pensamos en diabetes tipo 2 porque se identifica en etapas tempranas. Habitualmente no hay acantosis. Y bueno, pues habitualmente la frecuencia en todas las diabetes pues es más baja en nuestro país. Y bueno, algunas de las formas para el diagnóstico en todos los tipos de diabetes, los criterios diagnósticos para estos es, número 1, podemos enumerar síntomas de diabetes más una concentración de glucosa casual igual o mayor a 200 miligramos. Eso quiere decir que si nosotros en cualquier momento vamos al laboratorio y nos checamos el nivel de azúcar, no importa que hayamos comido hace 1 hora, 2 horas, nuestro nivel de azúcar está arriba de 200, es prácticamente diagnóstico de diabetes. Siempre cuando es una muestra aislada hay que repetirla. Entonces, en cualquier momento, por eso decimos, se define casual como en cualquier momento del día, sin relación o tiempo con las comidas. Los síntomas clásicos que incluyen es poliuria, que es mucha orina, orinar mucho y muy frecuente, polidipsia, que es mucha sed, tomar mucha agua y muy frecuente, pérdida de peso aparentemente inexplicable, pero en este caso pues se está explicando por toda la variedad de cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo de las charlas. Número 2, una glucosa plasmática en ayunas. Ya no se lo tomó en cualquier momento, ahora hizo su ayuno de 8 horas durante toda la noche y acudió temprano en la mañana a tomarse su nivel de glucosa al laboratorio, y si este nivel es arriba de 126 miligramos es diagnóstico de diabetes. O bien hacer una curva de tolerancia a la glucosa con una carga y encontrar un nivel de glucosa a las 2 horas igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Dentro de estos otros, el cuarto, valor de hemoglobina glucosilada estandarizada, que es una de las nuevas inclusiones dentro de los criterios diagnósticos de diabetes estandarizada. Y si esta se encuentra igual o mayor a 6.5%, entonces es diagnóstica también de diabetes. Pero recordemos que no en todos los laboratorios la hemoglobina glucosilada está estandarizada. Entonces es muy prudente tomarla con mucha cautela y evaluar el resto de los elementos para establecer en forma fidedigna el diagnóstico de diabetes. Algunas recomendaciones prácticas para esto, bueno, pues que cualquier valor de hiperglucemia deberá repetirse con un día de diferencia. La carga de glucosa equivalente a 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en 300 mililitros de agua debe tomarse en un lapso de 5 minutos para hacerlo válido, con una dieta habitualmente mayor de 150 gramos de carbohidratos 3 días previos a la prueba. Actividad física normal, sin ninguna restricción. Algunas recomendaciones prácticas que siguen en personas o niños con peso menor a 43 kilos, se calcula 1.75 gramos por kilo de glucosa, sin sobrepasar 75 gramos. En los niños menores a 1 metro cuadrado de superficie corporal, la carga de glucosa equivalente a 75 gramos por metro cuadrado de superficie corporal, sin sobrepasar igual 75 gramos de la carga. El comité de expertos reconoce un grupo intermedio de sujetos con valores de glucosa que no reúnen los criterios de diabetes, pero tampoco de la normalidad. Recordemos que la normalidad la tenemos entre 70 y 100 miligramos de glucosa. Entonces, si el nivel de glucosa
Para diagnóstico de diabetes está en 126, entonces ¿qué pasa entre 101 y 125? Entonces la tolerancia alterada a la glucosa se define como una concentración de glucosa igual o mayor a 140 miligramos por decilitro, pero igual o menor a 199 miligramos por decilitro, 2 horas después de la carga de glucosa. Recordemos que con la carga de glucosa de 75 gramos, diagnóstico de diabetes es arriba de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas. Y bueno, glucosa en ayunos alterada se define como la concentración de glucosa en ese rango que quedaba, entre 101 y 125 miligramos por decilitro. Un valor de hemoglobina glucosilada que está entre mayor de 5.7 pero menor de 6.4. Recordemos que arriba de 6.4 es considerada diagnóstico de diabetes. Y pacientes con curva de tolerancia a la glucosa alterada en ese rango y glucosa en ayunos se refieren ahora entonces como prediabetes, en ese rango que hemos comentado. Haciendo un resumen de lo que estamos haciendo, de lo que estamos comentando, cuando tomamos un nivel de azúcar dentro de los rangos normales al azar, debe ser menor de 200. No es una forma correcta de establecer diagnóstico de diabetes, tomarlo en cualquier momento, salvo cuando los síntomas sean muy intensos y que llega a un hospital y que encontramos que su nivel está en 300 o 400 o 600. Eso es francamente diagnóstico de diabetes. Entonces, pero así en forma aislada, sintiéndose bien, no es correcto tomárselo. Hay que tomarlo en forma programada en ayuno. Y entonces, pues el nivel varía de 70 a 100, de 60 a 100 miligramos por decilitro. La curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas debe estar menor de 140 miligramos por decilitro y la hemoglobina A1C menor de 5.6. Para considerarlos como prediabetes, el nivel de glucosa entonces entre 101 y 125 miligramos por ciento. En la curva de tolerancia a la glucosa, como habíamos comentado, entre 140 y 199 miligramos por ciento. Y la hemoglobina A1C mayor a 5.7, pero menor de 6.4. Y para diagnóstico de diabetes, bueno, al azar, como ya habíamos comentado, arriba de 200 miligramos. En ayuno, arriba de 126 o más. En la curva de tolerancia a la glucosa, 200 miligramos por ciento o mayor. Y el nivel de hemoglobina A1C, 6.5%. Con esto completamos el primer módulo de entrenamiento para las familias y los pacientes que viven con diabetes. Gracias por su presencia.